tardes, profesor. Hoy vamos a hacer un ejercicio de resistencia que es perteneciente al quiz, el cual nos da el siguiente enunciado. El eslabón rígido se sostiene mediante un pasador en A, un alambre BC de acero que tiene una longitud sin estirar de 120 milímetros y un aire con su sección transversal, una área de sección transversal de 100 milímetros cuadrados y un bloque corto de aluminio con una longitud descargada de 70 milímetros y una sección transversal de 90 milímetros cuadrados. Si el eslabón se somete a una carga vertical mostrada, determine la rotación de este eslabón alrededor del pasador en A, presentando su respuesta en radianes, en el cual nos dan los siguientes valores. Para el aluminio, este es el módulo de Young, entonces serían 200 pascales y 70 megapascales. Estos son datos que nos dan el ejercicio. Entonces aquí nos dan aquí tenemos un pequeño esquema de la figura en donde nos está mostrando que aquí está actuando una fuerza, está sujetada una fuerza A y una fuerza BC. Entonces nos dan los datos. Vamos a escribir los datos. Un análisis previo. Donde nos dan la longitud de BC, como lo dijo ahorita, eran 120 mm. El área de BC era de 100 mm cuadrados y nos dan el de Young, que es, para este caso, es de 200 megapascales. En este caso enseguida lo vamos a convertir por 10 a la por X por 10 a la 9 pascales para que nos vaya a dar los resultados mejor. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que hallar la deformación que hay en la barra al momento de estirarse. ¿Dónde se da esa deformación? Tenemos que ver que esta se mueve hacia acá. Ya la deformación de aquí sería esta barra, sería la deformación BC. El espacio o la distancia que se mueve de la barra. Que no se mueve la barra, que se deforma. Y tenemos que hallar este ángulo. En este caso, como este es de 90 grados, este también, y son similares. Y nos da que también aquí tenemos que hallar el ángulo. Y este sería la deformación de aquí hasta aquí, lo que se movió de la fuerza en D. Entonces, ¿qué tenemos que tener para hallar el ángulo? Tenemos que tener en cuenta que sería la tangente de la fuerza sería la deformación de las fuerzas, en este caso sería DC, por la longitud, que en este caso sería 90 grados. 90 lo convertimos, que sería por 10 a la menos 3. Ahí nos dan una distancia, en este caso no las tenemos, pero aquí tenemos 200, aquí son 190. La fuerza que está actuando, como nos decían, son 180 newton y aquí hay una distancia de 50 milímetros. Eso hay que convertirlos todos para que podamos al final poner en radianes. Aquí podemos hallar el ángulo en este caso y también lo hacemos igual con la tangente del ángulo de los dos triángulos, las dos deformaciones. Entonces, teniendo esos datos, vamos a hacer el DCL. Vamos a hacerlo con este color. Entonces, en este punto A está actuando hay un pasador, hay una fuerza en AY y una AX. En este caso sería la fuerza BC, está el punto C y el punto B. Aquí está la fuerza de 1800 newton y aquí estaría la fuerza en D actuando ahí. Teniendo este DCL, vamos a hacer las sumatorias de fuerza. Sería sumatoria de fuerzas en X igual a 0 y sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Tomamos las fuerzas que están actuando en X.
En este caso solamente tenemos AX y la fuerza D. Entonces, como está negativa, ponemos FD igual a 0. Ahí ya tenemos una fuerza, una fórmula. Entonces hacemos la fuerza de la sumatoria en Y. Tomamos la fuerza que están actuando en Y, AY, más esta fuerza BC, menos la fuerza de 1800 newton, perdón, igual a 0. Entonces aquí tenemos una fórmula, dos fórmulas. Teniendo esas dos fórmulas, ahora que nos falta, vamos a hacer momentos para hallar una tercera. ¿A dónde vamos a hacer momentos? Como sabemos, en el punto A, para cancelar la mayor cantidad de fuerzas. Momento en A. Entonces la hacemos, pues 180, tomamos 1800, newton, por la distancia, sería 2. Este más este son 240, lo multiplicamos enseguida por 10 a la menos 3 para hacer la conversión. La fuerza BC menos el signo negativo FBC por la distancia, que serían 190, lo multiplicamos por 10 a la menos 3 para cancelar, y la fuerza D, en este caso positivo, fuerza FD por la distancia, serían 200 por 10 a la menos 3 para cancelar. Entonces, teniendo esa fórmula, para hacerla más fácil, vamos a dividir entre 200, esto es igual a 0. Dividimos entre 200 para cancelar aquí. ¿Cómo nos quedaría? Hacemos la sumatoria. Entonces, nos da que momento en A es igual, hacemos la suma. 2160 menos, nos queda la división esta porque lo dividimos entre 200 todo. Nos quedaría 0.95 por FBD menos la fuerza, que en este caso nos quedó solo FD. Esto igual a 0. Aquí tenemos otra fórmula, fórmula 3. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Como tenemos tres ecuaciones, nos falta una cuarta. Lo tenemos que hacer por la fórmula con las deformaciones. Entonces, con la fórmula vamos a hallar una de esas fuerzas, una de esas fórmulas que nos falta. Entonces, vamos a hacer un diagrama, un DCL de cómo se forma la deformación. Vamos a hacerlo pequeño. Digamos que esta es la barra, aquí está el punto A. Digamos que A', aquí está el punto D, el punto, vamos a hacerlo así, punto B, las fuerzas acá. Entonces, esto se deforma hacia acá y este hacia acá. Entonces la deformación sería de aquí hasta aquí, SD, de la fuerza D. Y aquí sería la SDC, de la fuerza BC. Esta sería la deformación. Tenemos que hallar este ángulo y este ángulo. Como aquí son 90 grados, debe ser similar a este. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Como ahorita hicimos, el ángulo es igual a la deformación SBC sobre... Vamos a hacerlo, como son iguales, vamos a hacerlo una igualación sobre los 190 por 10 a la menos 3, porque lo estamos convirtiendo a metros, y SD sobre 200, que es la distancia hipotenusa, por 10 a la menos 3. Lo igualamos ya que son iguales. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que ponerlo una con respecto a la otra. Tenemos que tener en cuenta la ecuación de que nos dice que la deformación de BC o de una fuerza es igual a la fuerza por la longitud sobre el área por Young, por la ecuación de Young que nos dan en el ejercicio. Esas son constantes. Entonces, igual va a ser para la deformación en D, pero en este caso sería
la fuerza D por la longitud D sobre el área de D por la de choque que nos dan en los datos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a reemplazarla para poderla poner con respecto a las otras. Reemplazamos. Entonces nos quedaría que SD es igual, nos dan la fuerza, vamos a ver la fuerza D, por la longitud que nos las dan acá, en los datos que nos dimos acá, la longitud, que son 70 por 70 por 10 a la menos 3, porque lo estamos convirtiendo, sobre el área, también nos dan el área, que es de 90 por 10 a la menos 6, porque lo estamos convirtiendo a metros, y ese es en cuadrados, por la constante que sería 70 por 10 a la menos 9, también para convertir. Esto nos da un valor de, hacemos eso en la calculadora, igual a 1,11 por 10 a la menos 8. Tenemos la fuerza SD, la deformación. Entonces hay que hacerlo igual con la fuerza, con la deformación BC. La deformación BC es igual a la fuerza BC por la longitud, que en este caso son 120, que nos decían 120 por 10 a la menos 3, que estamos convirtiendo sobre el área. El área son 100 metros por 10 a la menos 6, porque estamos convirtiendo, por la constante de Young, que es 200 por 10 a la menos 9 para convertir. Esto nos da un valor, lo hacemos en la calculadora. Esta aquí nos da fuerza CD y aquí nos da 6 por 10 a la menos 9, la de BC por fuerza BC. Entonces ya tenemos la otra ecuación. ¿Qué vamos a hacer ahora? Como ya tenemos esas dos, una con respecto a la otra, vamos a reemplazarla. Reemplazamos. Entonces las igualamos. Como decían que estas fuerzas son iguales, entonces ponemos esta igual a esta. Nos quedaría 6 por 10 a la menos 9, fuerza BC es igual a 0,95. Ponemos, lo estamos reemplazando, entonces son la fuerza esta. Despejamos la fuerza D, que es 1 por 11 por 10 a la menos FD. De ahí vamos a despejar a la fuerza BC. ¿Cómo la despejamos? Fuerza BC. Pasamos hacemos la multiplicación y lo que nos dé lo pasamos para acá, y este que está multiplicándolo lo pasa a dividir. Nos quedaría que esta división nos da 1,054 por 10 a la menos 8 sobre 6 por 10 a la menos 9 FBD. Teniendo eso nos queda, hacemos esto también en la calculadora, FBC nos da 1,76. Nos da esta división. Como tenemos FBD, lo pasamos a dividir. Entonces nos quedaría que FBC es igual a FD sobre 1,76. Teniendo esa, es la cuarta ecuación que nosotros necesitamos. Entonces vamos a reemplazar, como ya tenemos FDC, reemplazamos en esta fórmula de momento, en la ecuación 3. Reemplazamos en 3. Nos quedaría que esta ecuación es 2,106 menos 0,95 por SBC, que en este caso es esta. Ponemos FD sobre 1,76 por FD.
igual a 0. Hacemos la división, que dio 1,60 menos, lo hacemos en la calculadora. Nos da 0,539 FD igual a 0. Entonces, despejamos, aquí sí, como son iguales lo sumamos y despejamos FD. Nos quedaría que FD es igual a esto sobre esto. Esto nos da que la fuerza FD es igual a 400,17. Entonces, ya tenemos el valor de la fuerza. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Determinamos el ángulo con respecto a la deformación, ya que tenemos los valores de las deformaciones. Teniendo en cuenta que SD es igual a 1,11, como estaba acá, por 10 a la menos 8, lo multiplicamos por la fuerza D, y esto nos da que SD es igual a 1,52 por 10 a la menos 5. Entonces, ya teniendo la FD, vamos a reemplazar en la fórmula que dije anteriormente, en la del ángulo, en donde el ángulo es igual a la tangente a la menos 1 de FD sobre los 190 de la distancia, 190 por 10 a la menos 3 para convertir como siempre. Entonces el ángulo sería, en este caso, 1,52 por 10 a la menos 5 sobre 190 por 10 a la menos 3. En este caso nos están pidiendo los datos en radianes. Como la calculadora no nos da en radianes, lo vamos a hacer directamente. Si no, se hace en la división normalmente, le das en grados o nuevamente en grados para que te dé el valor. Lo vamos a hacer directamente ya que la calculadora nos da los resultados. Entonces esto nos da que el ángulo es igual a... Entonces esto nos da un valor de 4,61 por 10 a la menos 3 radianes. 4,6 por 10 a la menos 3 radianes. Como nos lo pedí en el inicio del ejercicio. Muchas gracias.